Bienvenidos al podcast sobre el revolucionario marco analítico de Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía en 2009, quien desarrolló el marco de análisis de desarrollo institucional IAT, por sus siglas en inglés, como una metodología para analizar y abordar problemas de política pública relacionados con la gestión de recursos de uso común, como bosques, pesquerías, sistemas de riego, entre otros. Les habla hoy Pilar Farelo Fenisola y me estará acompañando durante este recorrido en tiempo del podcast Mayetsi Bolívar García y Lisbeth Pérez. Un tema muy interesante del cual estaremos abordando las tres, que es el IAT. Mayetsi, bienvenida. Buenas, Pilar, ¿cómo estás? Muy complacida de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, con el propósito de interactuar conocimiento sobre qué es el IAT. Como ya tú lo habías mencionado, traducido en el español, análisis del desarrollo institucional. Tenemos que tener claro, pues, que es un marco teórico metodológico desarrollado por Ostrom y sus colaboradores. Tiene como objetivo principal es analizar las situaciones donde individuos se enfrentan a dilemas de acción colectiva al gestionar recursos compartidos como bosques, pesquerías o sistemas de riego. Pero en sí el IAD es aplicable a una gran variedad de situaciones de políticas públicas, más allá de los recursos comunes, y tiene pues unos elementos centrales como son las instituciones o reglas que estructuran los incentivos y restricciones que enfrentan los participantes. Pilar, también es importante tener la claridad del marco que tiene el IA, pues él nos propone un enfoque multinivel que considera las interacciones entre las reglas tanto operativas como las reglas de elección colectiva, las reglas constitucionales y el entorno biofísico y comunitario. Pero entremos a ver cuáles son los elementos primordiales para poder realizar el análisis IA. Pues debemos contar con 5 elementos principales, que son la situación de acción. ¿Qué nos permite esta situación de acción? Aquí entramos es a examinar la área en la que los participantes van a interactuar, van a intercambiar bienes y servicios, van a resolver problemas, a realizar actividades económicas y de otro tipo. También es importante los participantes. ¿Por qué? Porque a través de ellos se analizan los roles, los recursos, las normas y expectativas de los individuos y grupos involucrados en las situaciones de acción. Otro elemento clave son las reglas en uso, porque ahí se estudian las reglas formales e informales que regulan el acceso, la apropiación, la provisión, el monitoreo y la imposición de sanciones en relación con recursos de uso común. Otro elemento muy importante son los niveles de análisis. ¿Por qué? Porque a través del marco IAN reconocemos la importancia de análisis de los múltiples niveles de reglas. Como ya te mencioné, existen unas reglas como son operativas, de elección colectiva y constitucionales, que influyen en las situaciones de acción. Y por último, encontramos el nivel de evaluación de desempeño, que es de vital importancia porque él nos permite evaluar los resultados de las iteraciones en términos de eficiencia, equidad, sostenibilidad y adaptabilidad, considerando los incentivos y restricciones que enfrentan dichos participantes. Así es, Mayetsi y Pilar. El análisis de desarrollo institucional se estructura en múltiples niveles.
anidados en diferentes reglas operativas de elección colectiva, constitucionales e incluso metaconstitucionales. La situación de acción es un concepto medular en donde los participantes interactúan, intercambian bienes y toman decisiones. Eh, Ostrom identificó 7 componentes internos de una situación de acción: participantes, posiciones, acciones, información, control, resultados y costo-beneficios. En esta tipología de reglas fundamentales, propone frontera, posición, elección, agregación, información, recompensa y ámbito, destacando la gramática institucional ADICO para descomponer analíticamente la sintaxis de estas reglas. Eh, Además, considera los atributos biofísicos y comunitarios que enmarcan las situaciones de acción. En su libro Comprender la diversidad institucional, ella presenta el marco teórico metodológico del análisis del desarrollo institucional y constituye una poderosa herramienta conceptual y analítica para el estudio de las instituciones y su papel en la gestión de recursos de uso común. A continuación, Majetsi nos va a sintetizar los principales elementos resultados de esta obra. Bueno, Liz, Pilar, continuamos. Como tú dices, existen unos resultados en esta obra. Vamos a empezar con la fortaleza del marco teórico. Este es un componente muy importante y fundamental, porque primero, aquí se integran diversos enfoques teóricos como la elección racional, la teoría de juegos, el institucionalismo sociológico y el análisis de políticas públicas. Y segundo, nos propone un mapa conceptual multinivel que permite analizar las interacciones entre las reglas operativas, las reglas de elección colectiva, las reglas constitucionales y el entorno biofísico y comunitario. Así es, Mayetsi. En este momento queremos hacer una pausa para recordar hasta el momento lo que hemos aprendido en este espacio de podcast. Hemos estado hablando con Lisette Pérez y con Mayetsi Bolívar García acerca de lo que es el IAT, acerca de cada uno de sus componentes, acerca de esas reglas que lo componen, pero también acerca de todo lo que se consideran son sus atributos y los más importantes, obviamente, que debemos tener en cuenta en este análisis y desarrollo institucional. Por eso queremos entrar y profundizar no solamente en la fortaleza del marco teórico, en el mapa conceptual multinivel, sino también en las herramientas conceptuales. Y por eso volvemos con Lisbeth para que ella nos hable a profundidad sobre las herramientas conceptuales del IAT. Claro, Pilar. Dentro de las herramientas conceptuales, la situación de acción, como ya lo veníamos mencionando, como una arena central de análisis, tiene unos componentes: participantes, posiciones, acciones, información, control, resultados y costos-beneficios. Es el concepto clave del marco donde los participantes interactúan, intercambian bienes y servicios y resuelven los problemas. Dentro de estas herramientas conceptuales se identifican 7 componentes internos: los participantes, las posiciones, acciones, posibles informaciones, control, resultados potenciales y costos-beneficios asignados, como ya lo veníamos mencionando y lo volvemos a mencionar porque es parte fundamental de esta estructura. Las situaciones de acción están influenciadas por condiciones biofísicas, atributos de la comunidad y principalmente por las reglas de uso. Las reglas se analizan en múltiples niveles anidados. Es así que, por ejemplo, operativo, cuando son decisiones diarias; la elección colectiva, las políticas; constitucional, leyes; y metaconstitucional, valores culturales. Estos niveles están vinculados y las reglas de un nivel superior afectan las situaciones de los niveles inferiores. Esto permite analizar cómo los participantes se mueven e intentan combinar las reglas en diferentes niveles. Dentro de esta teoría, la gramática de las instituciones, que bien lo identifican con las siglas ADICO, descompone las reglas en sus elementos sintácticos
básicos. Es así que la A significa atributos, la D deóntica, la C condiciones, la O sanciones. Y esta descomposición facilita el análisis comparativo y la formalización de las reglas, complementando parámetros que capturan las valoraciones internas y externas de incentivos por parte de los actores. Adicionalmente, se establecen los parámetros delta, que capturan la valoración de incentivos y desincentivos por parte de los actores. La tipología de reglas que incluyen reglas de frontera, posición, elección, agregación, información y recompensa y ámbito, que mi compañera Pilar ya les va a explicar. Hemos tratado de ser muy claras y nuevamente repetir varios conceptos porque queremos que la audiencia tenga muy claro y en medio de tanta información, pues queremos estar recordando la información que se les suministra. Así es, Lisette y Mayetsi, queridos oyentes. La tipología de reglas, que incluye reglas de frontera, posición, elección, agregación, información, recompensa y ámbito, tiene unos ciertos tipos. Reglas de frontera, que son las que circunscriben quiénes son los participantes. Las reglas de posición, que son las que crean posiciones reconocidas. Las reglas de elección, que son las que asignan acciones a participantes en posiciones. Las reglas de información, que son las que prescriben los canales de información. Las reglas de agregación, que son las que determinan cómo se mapean las decisiones en resultados. Las reglas de recompensa, que son las que establecen beneficios externos asignados, y las reglas de ámbito, que son las que delimitan la jurisdicción de una situación. Hay ciertos verbos clave con cada uno de estos 7 tipos de reglas que propone o que se propone para facilitar su identificación y análisis. Por lo menos la regla de frontera usa los verbos claves ingresar, apropiarse y calificar. Las reglas de posición utilizan los verbos claves ser, tener derecho a. Las reglas de elección utilizan los verbos clave poder, no poder, deber y no deber. Las reglas de agregación utilizan los verbos claves juntar, sumar, computar. Las reglas de información utilizan los verbos clave enviar, recibir, transmitir, pagar. Las reglas de recompensa utilizan los verbos clave recibir, pagar, incurrir, distribuir. Y las reglas de ámbito utilizan los verbos claves aplicar, ejercer jurisdicción sobre. Volvemos con Mayetsi y seguimos hablando sobre el IATS y vamos a entrar a profundizar acerca de la metodología. Mayetsi, háblanos acerca de la metodología. Así es, Pilar y Lisbeth. Continuamos teniendo ya claridad sobre las herramientas conceptuales. Tenemos que entrar a hablar de la metodología, la cual también es un componente importante porque nos va a permitir, uno, un enfoque multinivel que analiza las interacciones entre distintos niveles de reglas operativas de elección colectiva y constitucionales. Como ya conocemos, este enfoque pues se basa en estas reglas. Dos, un uso de la teoría de juegos y modelos formales para analizar las estrategias y decisiones de los participantes. Y tres, un énfasis en el análisis empírico y el uso de estudios de casos para ilustrar y aplicar el marco conceptual. Dentro de estos componentes que estamos estudiando, también es importante, una vez que ya tenemos esas herramientas conceptuales, esa metodología, aplicar el análisis del desarrollo institucional, porque este nos va a permitir herramientas para comprender la diversidad de arreglos institucionales que rigen los recursos de uso común. También vamos a poder identificar los factores claves que influyen en el comportamiento de los participantes y el desempeño de las instituciones.
A través de aplicar este análisis también vamos a poder evaluar el potencial de las instituciones policéntricas y los diseños institucionales autogestionados e informar el diseño de políticas públicas y reformas institucionales que sean más efectivas y sostenibles. Es así, Mayetsi, de tal forma que se creó una estructura multinivel que propone un nivel de externalidades. Estas situaciones de acción están inmersas y moldeadas por tres tipos de externalidades. La primera externalidad son las condiciones biofísicas y materiales relacionadas con el recurso. La segunda son las atribuciones de la comunidad que usa y gestiona el recurso. Y la tercera, las reglas de uso que estructuran la situación. Dentro de esta estructura hay unos niveles de análisis institucional. Armstrong plantea un análisis anidado en múltiples niveles de reglas. El nivel operativo, que son reglas que afectan las decisiones diarias de apropiación y provisión. El nivel de elección colectiva, que son reglas sobre políticas que determinan las reglas operativas. El nivel constitucional, que son reglas que determinan quién es elegible y las reglas para elaborar las reglas de elección colectiva. El nivel metaconstitucional, valores culturales que dan formas a las reglas constitucionales. Es decir, que las reglas son el componente central del análisis institucional en el marco del IAD. Así es, querida audiencia, estamos profundizando, detallando y realmente especificando todos los aspectos del IAD. Esta autora Ostrom propone una gramática para analizar la estructura sintáctica de las reglas ADICO. También clasifica 7 tipos de reglas: frontera, posición, elección, agregación, información, recompensa y ámbito. Recordemos nuevamente las reglas de frontera, las reglas de posición, las reglas de elección, las reglas de agregación y las reglas de información, adicional a las reglas de recompensa y las reglas de ámbito. Son algunos de los aspectos que hemos venido profundizando en este tiempo, donde no solamente hemos visto lo que es el IAD, sino cuál es su estructura, cuál es su metodología, cuál es la aplicabilidad del análisis de este desarrollo institucional y cómo podemos realmente aplicarlo a todo el enfoque y el entorno de las políticas públicas. Vamos adelante, queridas compañeras, con cada uno de los pasos. Volvemos nuevamente con ustedes. Mayetsi, vamos adelante con los criterios de evaluación. Ok, Pilar. Es importante resaltar que debemos tener unos criterios de evaluación para este análisis, ya que él nos va a permitir evaluar el desempeño de una situación de acción en términos de eficiencia, equidad, sostenibilidad y adaptabilidad. Esta estructura multinivel y los distintos componentes pues permiten un análisis comprensivo de cómo las reglas operativas, las reglas de elección colectiva y las reglas constitucionales se entremezclan para moldear los incentivos y resultados en situaciones de acción colectiva sobre recursos compartidos. Es así, Mayetsi y Pilar. En resumen, el marco IAD de Eleanor Armstrong representa un enfoque analítico, robusto y comprensivo, aunque no está exento de críticas. Su solidez teórica y riqueza conceptual lo convierte en una invaluable herramienta de análisis gracias a todos los elementos que hemos discutido en el transcurso de este podcast. Sí, es muy interesante pues tener la claridad de esos criterios de evaluación, de tener la claridad quién sí es lo que busca esta metodología IA, pero vale la pena recalcar que existen límites y críticas a este modelo. Uno de estos límites y críticas es su complejidad,
porque como observamos, el marco analítico es muy complejo y requiere un profundo entendimiento de sus múltiples componentes interrelacionados. También, pues, tiene una dificultad operativa, porque puede ser un desafío operacionalizar todos esos elementos conceptuales en estudios empíricos concretos. También tenemos que hay un sesgo hacia los recursos de uso común, porque aunque aplicablemente a otros ámbitos, el marco surge del análisis de los recursos compartidos. Otra crítica es la insuficiente atención al poder y a la política, porque pues señala que no aborda adecuadamente las dinámicas de poder y conflicto político. También pues tiene una limitación en el tratamiento de aspectos culturales, porque se podría profundizar más en la influencia de factores culturales e ideológicos en las instituciones. Y por último, encontramos un límite en la dificultad de generalización, porque la gran diversidad de casos analizados puede dificultar la extracción de principios generalizables. Claro, Mayetsi, pero también encontramos muchos aciertos en el modelo. El primero de ellos es el enfoque multinivel e integrado que repetimos constantemente en este podcast, el cual permite analizar las interacciones entre distintos niveles de reglas operativas, colectivas, constitucionales, metaconstitucionales y su impacto en las situaciones de acción. Cuenta con unas herramientas conceptuales sólidas, como por ejemplo la gramática de las instituciones, los tipos de las reglas, las situaciones de acción con sus componentes internos que brindan un lenguaje común riguroso. Combina múltiples teorías al integrar conceptos de la elección racional, teoría de juegos, institucionalismo sociológico, análisis de políticas de manera coherente. Tiene una aplicabilidad empírica que ha sido ampliamente utilizada y probada en diferentes estudios de casos sobre recursos de uso común y otras áreas de las políticas públicas. Flexibiliza y analiza, es decir, permite tener una gran diversidad de arreglos institucionales en diferentes contextos y escalas. Y por último, tiene un énfasis en la gobernanza policéntrica, es decir, reconoce el potencial de los sistemas múltiples en la toma de decisiones interconectadas. Así es, creo que vamos concluyendo, habiendo identificado cuáles son las limitaciones, cuáles son las críticas a este modelo, pero también encontrando aciertos a este modelo y a un modelo que Elinor Ostrom nos presenta y que hoy hemos analizado a través de este podcast. Así que puedes compartir tus comentarios, cómo te ha parecido esta información, si ha ampliado tu conocimiento y si quizás estás listo o lista para ponerlo en marcha, para aplicar este modelo, para desarrollarlo en tu día a día desde tu enfoque gerencial, social y comunitario. Un placer haber estado con ustedes. Se despide Pilar Farelo Felizola y dejo a mis compañeras también para que se despidan de la audiencia. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Igual, Lisbeth, fue un placer compartir con ustedes este espacio, tener esta conversación, poder entrar a investigar y a enriquecer el conocimiento del análisis de desarrollo institucional de Elinor Ostrom, y espero tengamos otra oportunidad de podernos reunir. Un abrazo. A Pilar y a Mayetsi, muchísimas gracias, y a todos los oyentes de nuestro podcast. Esperamos que la información que hoy estuvimos discutiendo con mis compañeras sea de gran ayuda. Muchas gracias. Así es, recordemos que hoy abordamos el tema del IAT, una metodología para analizar y abordar problemas de política pública relacionados con la gestión de recursos de uso común. Que tengan una feliz tarde y bueno, nos escuchamos en otra oportunidad.